Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver unas melodías por taranto. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá. Bueno, empiezo con una melodía que sería un do en la quinta y un 3 en la segunda. Y ahora hacemos pulgar en la quinta cuerda y un arpegio al revés, ¿de acuerdo? Que es segunda, tercera y cuarta, ¿de acuerdo? Desde la segunda, no la primera, sería. Aunque realmente en el vídeo empiezo con 0 en la tercera y 0 en la cuarta. Hago esto. El acento lo tiene mucho en la segunda cuerda, mira. ¿Vale? Y lo que hago es ligo del 5 al 3 en la segunda cuerda. Ahora sigo con el arpegio. Y ahora pongo un 2 en la segunda cuerda y ligo del 3 al 2. Y sigo con el arpegio. Lo voy a hacer. Y ahora toco un 3 en la segunda. Ahora pongo un la séptima, ¿de acuerdo? Que es un 2 en la cuarta. Y hago 0 en la quinta y el arpegio. Ligo del 3 al 2 en la segunda. Sigo con el arpegio, tercera y cuarta. Y ahora ligo del 2 al 0 en la segunda. Sigo con el arpegio. Toco otra vez 2 en la segunda y pongo un 3 en la sexta y 0 en la segunda. Y sigo con el arpegio. Ahora un 2 en la segunda ligado al 0 en la segunda. Y ahora pongo el fa sostenido de acuerdo menor, que sería un 2 en la sexta, un 4 en la quinta y un 4 en la cuarta. Y hago un 2 en la cuarta con el 0 en la tercera y ligo al 3 en la tercera, mira. ¿De acuerdo? O sea, ligo al 3 en la tercera y ligo al 0. Ahora un 4 en la cuarta, otra vez 0 en la tercera. Ahora un 3 en la cuarta, 0 en la tercera. Y hago con el pulgar 2 en la sexta, 4 en la quinta, 4 en la cuarta. Y ahora tercera, segunda y primera con el arpegio simple. Y ahora la primera cuerda la subo hasta arriba. Voy a hacer esa primera parte muy lento. Y ahora se repite otra vez toda esta parte. Hasta aquí, ¿vale? Aquí hago el arpegio. Ahora pongo un 2 en la segunda cuerda y hago el arpegio. Y ahora pongo un 3 en la segunda cuerda también y hago el arpegio. ¿De acuerdo?
acuerdo? Entonces hago. Ahora pongo la séptima y hago quinta, y ahora sí viene el arpegio desde la primera, ¿de acuerdo? Sería primera, segunda y tercera. Ahora un 2 en la primera y un 3 en la primera. Sería. Y ahora me voy a un 5 en la cuarta, ¿de acuerdo? Pongo una cejilla, un 6 en la tercera y un 7 en la primera. Y hago cuarta y el arpegio desde la primera. Ahora quito el dedo chico, ¿de acuerdo? Y hago lo mismo, pero sin cuarta. ¿Vale? Primera, segunda y tercera, que sería 5, 5, 6. Y otra vez pongo el 7 en la primera, ¿vale? Y sería 7, 5 y 6. Voy a hacer esa parte. Y ahora me voy a un re mayor y hago cuarta y el arpegio desde la primera también, segunda y tercera, ¿de acuerdo? Y ahora pongo un 3 en la primera cuerda y toco la segunda y la primera a la vez. Y ligo del 3 al 2 en la primera, sería. Y ahora sigo con el arpegio con segunda y tercera, sería. Y ahora del 2 al 0 en la primera, pero también toco el 3 en la segunda. ¿De acuerdo? Sería. Y después hago pues segunda y tercera, igual. Ahora quito el dedo 1 y pongo un 3 en la quinta con el dedo 2 y el arpegio de la primera. Ahora un 2 en la primera y toco el 3 en la segunda con el 2 en la primera a la vez. Y ligo del 2 al 0 en la primera. Y ahora otra vez toco la segunda y la tercera. ¿Vale? Sería. Y otra vez. Y ya toco del 3 al 2 ligado en la quinta cuerda. Pongo un 4 en la cuarta cuerda y un 5 en la tercera cuerda. Y hago desde la cuarta. Voy a hacer esa parte. Ahora pongo media cejilla para sujetar nada más que la segunda y la primera cuerda, ¿vale? En el traste 2 y un 4 en la cuarta. Y hago cuarta y tercera, segunda y primera, todo a la vez. Y ahora me voy a la segunda cuerda y hago 5, 3, 2. ¿Vale? Sería esto. Ahora en la tercera cuerda un 4 y ahora en la segunda cuerda todo. 2, 3, 5. En la primera cuerda 2, 3 y otra vez lo mismo de antes. Y repetimos otra vez el 4 en la tercera, otra vez la segunda, lo mismo de antes, 2, 3, 5, ahora en la primera 2, 3 y ahora pongo traste 2, un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera, un 2 en la segunda y un 2 en la primera. Todo con la misma cejilla y hago quinta y la tercera, segunda y primera. Ahora en la segunda hago 5, 3, 2 y ahora hago un 3 en la sexta y 0, 0, 0 en la tercera, segunda y primera. Ahora en la segunda cuerda 3, 2, 0 y ahora pongo un 2 en la quinta y un 3 en la segunda y hago quinta y ahora cuarta, tercera y segunda. Ahora un 2 en la segunda, un 0 en la segunda. Ahora un 2 en la tercera y ahora ponemos un 3 en la sexta con un 0 en la segunda. Y ahora un 2 en la tercera, 0 en la tercera y un 4 en la cuarta. Voy a hacer esa parte. Ahora lo vamos a un 1 en la sexta, un 2 en la quinta, un 0 en la cuarta y un 2 en la tercera, ¿de acuerdo? Y voy haciendo desde la sexta hasta la primera. Sexta, quinta y cuarta. Ahora tercera, segunda y primera. Y ya me voy a un 5 en la cuarta y hago el 5 en la cuarta y 0 en la tercera. ¿Vale? Lo hago 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿vale? Y ya nos vamos al acorde de antes, al fa sostenido. Al ser libre lo puedes hacer también más veces, ya como queráis, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer ese final. Bueno, espero que te haya gustado estas melodías, las podéis meter como falseta o para improvisar, sobre todo la primera parte, así que como queráis. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like si no lo has hecho todavía, de comentarme, que me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!